militante política independiente. Aquí ella cumple un poquito todo lo que proyectaba y decía también el presidente Gabriel Boric, una mujer independiente, una mujer joven, mujer que cumplió un rol clave en la segunda vuelta recorriendo el norte, que en la primera vuelta el presidente electo sacó muy poquitos votos, gran parte... Espérate, la primera vuelta la perdió. Bueno, gran parte salió tercero, claro. Efectivamente, ¿cómo iban a captar esos votos? Ella hizo un rol fundamental y con su hija, su guagüita recién nacida, Cuesta, que eso también fue muy potente comunicacionalmente, se desplegó haciendo en este bus de la esperanza. Entonces también, ¿qué te parece, Rafael, este nombramiento? Sí, era, bueno, el nombre de Isquia era un nombre esperado, ¿ya? Sí. La duda era dónde, ¿ya? ¿Te parece que esa era la mejor opción? ¿Te parece? Porque mucho se dijo, y aquí, claro, es muy potente, es muy bonito, por primera vez una mujer, pero también en seguridad pública, mucha gente dice, uy, alguien que ya incluso, antes de asumir el 11 de marzo, se proyecta como una futura carta presidencial. Algunos dicen, no es que mala en interior por orden público. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que a mi juicio, ya Isquia tiene una capacidad de comunicación que podría perfectamente haber estado en la CEGECOP o en la Secretaría General de Gobierno, ¿no? En el o cargo en Salud. De Camila Vallejo, o en Salud propiamente tal, ¿ya? Ahora, Salud era como más de lo mismo de Isquia, y creo que Isquia tenía una capacidad mayor a Salud, ¿ya? Entonces, en esa lógica podría haber estado, a mi juicio, quien debió haber sido el jefe de gabinete, en este caso era más bien Giorgio Jackson, ya, un poco por el rol, por la historia y por cómo había desarrollado esta acción. Pero creo que ahí también, dentro de la generación de hitos importantes, creo que lo de Isquia en interior fue muy relevante desde el punto de vista comunicacional, desde la perspectiva de marcar cierto hito, de marcar énfasis ya por parte del gobierno. Y recordemos también que esta vinculación de Isquia con el presidente viene desde el tiempo de la universidad. Ya es una generación donde Isquia también fue parte de la dirigencia universitaria, ya vinculada a la fecha, ya, y logró ser presidente del Colegio Médico. Además, creo que tenía 30 años, ya. Entonces tiene muchos elementos, tiene muchos elementos que son relevantes desde el punto de vista de su trayectoria y que la hacen hoy día una actriz de primer orden dentro de este gobierno. Yo creo que la tarea que tiene es muy dura: ordenar el gabinete, generar la conducción política, ya ser una especie de articuladora, ¿cierto?, de un gabinete amplio, grande, diverso, ya, y que tiene un interés y sobre todo una perspectiva muy grande desde el punto de vista de la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí tiene una tarea importante. Un elemento, José Francisco, ¿tu opinión? Sí, yo creo que este también es otro de los puntos interesantes del nombramiento del gabinete, porque es una materia que va a ser preocupante, sobre todo lo de seguridad pública. Por eso lo que ustedes comentaban antes respecto a quién va a ser el subsecretario del Interior va a ser tan crucial, no solamente porque va a ser la primera persona en asumir, sino que también por esta misión tan importante de resguardar la seguridad pública. Recordemos que ayer, de hecho, hubo disturbios fuera de la que se denomina la moneda chica. Sí, y obviamente, como ha sido un tema de emplazamiento desde Apruebo Dignidad hacia al gobierno, bueno, a ellos les va a tocar estar desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de controlar el orden público y las fuerzas públicas, y eso evidentemente es una encrucijada. Entonces, respecto a la pregunta que tú planteas, María Luisa, si no será quemarla, bueno, habrá que verlo por el desempeño que tengan, sobre todo el subsecretario, si es que se hace una reforma política que está hoy día en el Congreso, de reformar el Ministerio del Interior y que el Ministro del Interior sea el jefe político y que haya un Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que esto es un buen incentivo para que el gobierno electo promueva esa división
para no perjudicar a una de sus figuras políticas más importantes, que fue crucial para la segunda vuelta presidencial. Interesante eso, porque hay un proyecto que separaría y por tanto haría como en la práctica lo que en el diseño está establecido. O sea, ahora se ve una ministra del Interior que, al parecer, y según lo que se ha ido viendo previamente, no va a estar directamente vinculada con la seguridad pública, sino los subsecretarios, y en esta reforma que está en el Congreso, sí se separaría estas dos áreas, y ahí donde de reojo uno está mirando también que el Congreso va a ser fundamental en el periodo que viene. Pero absolutamente fundamental. Sigamos con más nombres entonces. Aquí estamos viendo el Ministerio de Defensa Nacional. Maya Fernández, bióloga, médica veterinaria, presidenta de la Cámara de Diputados entre 2018 y 2019, expresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, diputada de la República desde 2014, edad 50 años, militante política del Partido Socialista. Aquí también es un nombre muy relevante para el Partido Socialista, el de Maya Fernández, en Defensa Nacional. ¿Qué le parece, Rafael, el nombramiento de ella y el rol también que tiene el Partido Socialista en este nuevo gabinete, con una presencia muy importante? También Salvador Allende ha estado muy presente en los discursos del presidente Gabriel Boric. Estamos hablando de la nieta, y un poquito, ¿qué te parece este rol que asume el Partido Socialista en este nuevo gobierno, que es un rol muy relevante, con harta presencia? Sí, lo que ocurre en este caso es que el nombre de Maya Fernández es el nombre que lidera de alguna otra manera la disidencia al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una incorporación por parte del Partido Socialista un tanto más compleja de lo que es, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día Maya Fernández representa la dirigencia socialista que tomó la opción por Boric ya en primera vuelta, aún habiendo competido en unas primarias entre Paula Narváez y Yanna Proboste. Ya Maya Fernández hace el salto, ya, y apoya en primera vuelta, y aparece dentro de la propaganda electoral de Gabriel Boric. Sí. Por lo tanto, era un nombre que se esperaba, ya, pero que genera cierto problema y cierto ruido dentro del Partido Socialista, en razón de que ella encabeza la oposición al actual presidente. Ahora, ella simbólicamente también representa mucho, ¿no? Ella es la nieta de Salvador Allende, ¿ya? La nieta de Salvador Allende, que sea ministra de Defensa, ¿ya? O sea, que sea la autoridad política de militares, es un símbolo también. Michelle Bachelet, ojo ahí, sí. Muy simbólico. Sí. Así es, pero en este caso, si uno hace el símil y el paralelo, hija de un general democrático, ya que estuvo en contra del golpe, y hoy día la nieta del presidente mártir, producto, ¿cierto?, de la acción de la Fuerza Armada y la dictadura. Por lo tanto, tiene también una lectura nacional, pero también internacional. Absolutamente. ¿Ya? Bien. Absolutamente. Y de esta transición política, ¿no? O sea, cómo hoy día la nieta de Allende se va a hacer cargo, va a ser la jefa política de las Fuerzas Armadas. Yo creo que también hay algo muy interesante que tiene que ver con este cierre de esta transición, ya, y con el avance de un nuevo ciclo político. Totalmente. Es súper interesante además porque, claro, Maya Fernández Allende, cuando va Gabriel Boric al Palacio de la Moneda a visitar al presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, ante el busto de Salvador Allende, además de todo lo que se había planteado antes, hace una pequeña, no sé si reverencia, pero un gesto de respeto. Y aquí también el apoyo de Maya Fernández en Ñuñoa en particular fue bien importante para la elección de la alcaldesa que está actualmente. José Francisco, este cargo, el de la Defensa Nacional, tiene guiños, tiene elementos también que están en la línea con la historia. La Maya recordada también cuando Michelle Bachelet fue ministra de Defensa, posteriormente fue candidata presidencial, luego presidenta, lo sabemos. También puede haber ahí una señal que se pueda leer de otros sectores también más conservadores. Ahora, es que yo creo que lo de los simbolismos es una cuestión bien potente, y agrego uno, que a este gobierno le va a tocar el 50 aniversario del 11 de septiembre del 73, y con Maya Fernández en el Ministerio de Defensa obviamente es algo muy, muy simbólico. Y de hecho, a propósito que comentábamos los guiños a Elwin, también hay que recordar que en ese mismo discurso, Gabriel Boric, a quien más le hizo guiños era Salvador Allende. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la encrucijada política? Que
que el gobierno de Allende tuvo problemas dentro de su coalición, precisamente por diferencias que hoy día se posan, obviamente guardando todas las diferencias importantes, pero que hay un conflicto dentro de la coalición y que hoy día un instrumento para aminorar esas diferencias es el nombramiento de este nuevo gabinete. Y por eso yo creo que hay que estar atentos a lo que pase, sobre todo, no solamente en el gobierno, sino que también en el Congreso, o sea, si un Congreso favorable a Gabriel Boric o no, y también lo que pasa en la Convención Constitucional. Porque mi intuición es que de aquí a septiembre, es decir, antes del plebiscito, no se van a poder promover grandes transformaciones por lo peligroso que resultaría para el proceso constituyente. Y después de septiembre vamos a ver verdaderamente cuál va a ser el objetivo del gobierno, porque va a haber un tema resuelto, que es la discordia constitucional, y segundo, dónde van a poder actuar con más información. Si hoy día también la incertidumbre que genera el proceso constituyente también es para el gobierno electo, porque no saben cuáles van a ser las funciones de otras autoridades, de todas las instituciones que sigan en el futuro, y por tanto están en una especie de transición de aquí a septiembre, al menos de aquí al plebiscito, que va a ser bien interesante mirar, porque a mí el juicio se va a parecer bastante a un gobierno de la concertación, más que un gobierno propiamente de Apruebo Dignidad respecto a la cantidad de reformas que van a poder impulsar. Es que ahí acabas de hacer un análisis bien importante, porque efectivamente recordemos la relevancia que va a tener la constituyente, sobre todo en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. Probablemente va a ser lo más importante y donde él va a poner mayor énfasis, que además ahí se puede anotar un purotazo Gabriel Boric, porque recordemos que esta nueva constitución fue clave el voto de Gabriel Boric, que él no estuviera de acuerdo con su sector. Pese a eso, se ganó no solamente muchos conflictos donde lo criticaron mucho, incluso hubo momentos en que lo acusaban de amarillo y traidor, hubo ese episodio en el Parque Forestal donde lo rocian de cerveza, o sea, Gabriel Boric, y lo dijo el presidente Lagos, muestra el carácter y la convicción en ese momento, que lo ayudó mucho también a ganar esta candidatura presidencial. Entonces uno podría decir que el primer año de gobierno de Gabriel Boric, lo más relevante va a ser la convención y que ese plebiscito de salida saque una votación importante donde finalmente va a ser su primer gran logro. No sé si estás de acuerdo también con eso, Rafael. Sí, yo creo que esto es un multifactorial, ¿no? Y hay muchos eventos y situaciones que aparecen de manera muy relevante, ¿no? O sea, acá lo que nosotros vamos a tener no es tan solo un nuevo gobierno en una nueva coalición, ya con nuevos actores, sino que además una nueva constitución, ¿ya? Por lo tanto, este gobierno desde esa perspectiva no es tan solo un gobierno nuevo, sino que además es un gobierno de transición que tiene que instalar una nueva constitución, ¿ya? Y ahí hay una clave y hay un código que es nuevo, ya no lo conocemos en nuestra vida democrática, ¿cierto?, de los últimos 30 años, ya, y desde esa perspectiva el trabajo legislativo va a ser fundamental. Y ahí uno entiende mucho la designación de Giorgio Jackson en ese espacio. Mira, qué bueno lo planteas. Creo yo que ahí vamos a tener un gobierno, ya, que va a ser de transición, pero también un gobierno nuevo que está implementando nuevas políticas con nuevos rostros, con nuevas formas, con nuevos criterios y con nuevas con nuevos elementos que van a ser distintivos de su gobierno. Sí, a las 12:12 minutos queremos, José Francisco, a propósito que ya Rafael lo nombraba, y revisando los nombres, Giorgio Jackson sin duda relevante a propósito de esta capacidad que va a tener o que se espera tenga con el Congreso, tomando en cuenta su pasado, bueno, presente todavía de parlamentario, ¿no? Ingeniero civil industrial, ex dirigente estudiantil, muy cercano a Gabriel Boric, de hecho lo presenta muy cariñosamente al momento de nombrarlo, fundador y primer parlamentario del Partido Político Revolución Democrática, diputado de la República desde el año 2014, 34 años también, joven, y la militancia política de RD, Revolución Democrática, ahí, José Francisco, un elemento clave, una llave probablemente en la relación con el Congreso. ¿Cómo se ve en este proceso que Rafael decía va a ser un poco de transición, al menos en la primera etapa?
Va a ser de transición y yo creo que al momento de nombrar un ministro hay al menos dos elementos que son bien importantes. Uno, la confianza que tenga el presidente con él, porque obviamente es un colaborador directo e inmediato. Y lo segundo también, cuál va a ser la factibilidad de su función. Y yo creo que hay una doble función hoy día en las Express, que es el ministerio que asumió Giorgio Jackson, que es precisamente lo que estábamos comentando. El Congreso, de forma directa, pero también es la Convención Constitucional, es la Express la que tiene relación desde el gobierno hacia la Convención. Y por último, un elemento bien importante también que tiene una de las funciones de la Express que no se mira mucho, pero es la encargada de coordinar también el programa de gobierno, porque si bien no es el jefe político, es el Ministerio del Interior, encargado de ver que cada uno de los proyectos del programa se hagan, es la Express, entonces es un rol fundamental. Ahora, hay que esperar qué va a pasar con la reacción de los parlamentarios respecto a una figura como Giorgio Jackson, porque ha sido bien polémica su figura respecto a la imposibilidad de llegar a acuerdos, no con la derecha, sino que también con la centroizquierda, donde hay algunos conflictos bien simbólicos, sobre todo no solo en la Cámara de Diputados, donde Giorgio Jackson era miembro, sino que también en el Senado, donde solamente Apruebo Dignidad tiene tan solo 5 senadores, que es el 5% del nuevo Senado, o sea, perdón, el 10% del nuevo Senado, lo que es bastante poco. Entonces, la necesidad de llegar a una mayoría exige demasiados desafíos, demasiada posibilidad de transar, y en la política, y lo conecto con lo que conversábamos antes, en la política no es tan solo relevante el resultado, sino que también el proceso. Los procesos son absolutamente cruciales. ¿Y por qué lo menciono a propósito también de la Convención Constitucional? Porque la nueva coalición de gobierno, si consideramos la incorporación de estos partidos como una nueva coalición, está dividida en la Convención Constitucional en 3 grupos políticos diferentes. No solo 2, no es solamente el Partido Comunista dividido el Frente Amplio, sino que ahora hay que agregar el Partido Socialista. Y eso obviamente, si es que en la Convención Constitucional se transforma en un ambiente más o menos fratricida, como lo fue, por ejemplo, en el nombramiento de la directiva, donde el Frente Amplio finalmente no logra nombrar a las personas que ellos querían, obviamente eso puede condicionar el proceso y el resultado, y a pesar de que sea el mismo resultado y haya una nueva constitución, si el proceso es muy complejo, eso puede despertar algunos conflictos también dentro del gobierno. ¿Sabes qué? Yo tomo las palabras que decía José Francisco Rafael, porque efectivamente aquí hay un gabinete que se tiró toda la carne a la parrilla. Todos los brazos derechos del presidente de la República se juegan con todo el primer tiempo. Recordemos que Gabriel Boric sonaba mucho más fuerte en el segundo piso, como jefe del segundo piso, que es un rol importantísimo, pero que en el fondo se guarda para no quemarse, porque yo decía, y es un hecho de la causa, ojalá no sea en esta pasada, pero siempre los primeros gabinetes no terminan los gobiernos y son fusibles también. Entonces, a ver, aquí Giorgio Jackson se va a ver enfrentado a una reforma tributaria, a una reforma de pensiones, probablemente a una Pamela Giles que ya está pidiendo un 5º retiro. O sea, va a tener un rol importantísimo y se va a jugar probablemente las cartas más relevantes en lo que va a marcar el futuro de Giorgio Jackson también, Rafael. Una carta que también suena como futuro presidencial junto con Isquia. Además ahí, María Luisa, tú dices algo muy cierto, ya con respecto a la figura de Giorgio Jackson y cómo uno, de alguna otra manera, define este tema. Yo creo que más bien Giorgio Jackson quería estar en el segundo piso, ya, pero las necesidades fueron más fuertes, ¿no? Ya, o sea, era muy difícil entender un gabinete político sin la presencia de Giorgio Jackson, ya. Era difícil de poder comprenderlo, de poder entenderlo, y con una figura, si bien estratégica, pero secundaria, desde el segundo piso, con Giorgio Jackson. Ahora, yo creo que en esa perspectiva también uno tiene que mirar los tiempos de los gobiernos. Y yo creo que los 100 primeros días de un gobierno son fundamentales. ¿Ya? Por lo tanto, ya la capacidad legislativa que va a tener el gobierno durante los 100 primeros días, de alguna otra manera va a encontrar una posición un poco más llana en esa perspectiva, ¿ya? Por lo tanto, la figura de Giorgio Jackson es muy adecuada en esta primera etapa, ¿ya? Y por tanto, creo yo que busca darle cierta continuidad ya expansiva a estos buenos tiempos del gobierno,
¿ya? Yo insisto, siempre un gobierno comienza con mucha aprobación, ¿ya? Y creo que Giorgio, de alguna otra manera, en su relación con el Congreso, va a tratar de desarrollarlo. Además, ponerlo en Sexpress lo deja también, de alguna otra manera, con una posibilidad de poder ir a otra cartera en un segundo tiempo, ¿ya? Y reforzar algunas de ellas. Que es distinto, por ejemplo, si él hubiese sido ministro del Interior, ¿ya? Por la figura de Giorgio, ya, por la cercanía con el presidente, ponerlo en un primer orden, ya, y trasladarlo a otro lugar, es más difícil, ¿ya? Que desde Sexpress llevarlo a otro que fue un poco lo que le pasó a Rodrigo Ginspeter, por ejemplo, ¿ya? Y por tanto, yo creo que ahí la mirada de la instalación de Giorgio en este espacio tiene que ver con una visión estratégica, con la eficiencia legislativa de estos primeros 100 días, ¿ya? Y con la proyección del gobierno en el futuro. Y tú además señalas algo súper importante, ¿ya? Hoy día, de alguna otra manera, las figuras presidenciales también se instalan dentro de este gabinete. Isquia y Giorgio, ya, principalmente, ¿ya? Entonces uno tampoco puede negar, ya, esa situación, y uno de los elementos fundamentales que ha tenido el Frente Amplio es la capacidad de generar liderazgos diferentes, ya, como opción presidencial, ¿ah? O sea, Giorgio, si hubiese tenido la edad, hubiese sido perfectamente un presidenciable. Isquia también estuvo. Entonces esto insisto, es como la consolidación, ya, de alguna otra manera, de lo que ha hecho el Frente Amplio. Ahora, es clave, y ahí José Francisco, a ver si también nos da su perspectiva a propósito de la llave que, entre comillas, significa Giorgio Jackson al momento de hacer el trabajo, no solamente con el Congreso, sino también con la Convención, lo que un poco se resaltaba en ese punto. Giorgio Jackson, a ver, partamos al revés. Gabriel Boric tiene una relación muy cercana con muchos parlamentarios, una muy buena relación que ha sido recogida incluso por el actual gobierno, por altas fuentes que dicen Boric, además llegó a tener una amistad, podría definirlo así también, con el actual vocero de gobierno, con Jaime Velorio, y ahí es donde Giorgio Jackson podría, entre comillas, mantener esa buena relación y verlo esto en proyectos. Ahora, ¿cómo se mezcla esta etapa de transición donde está todos estos elementos? Estábamos hablando de la Convención, el Congreso, con los 100 días en la persona Giorgio Jackson? O sea, ahí va a tener que ocupar todas las herramientas y ser un tremendo estratega, ¿o no, José Francisco? Así es, o sea, el desafío que tiene es bastante impresionante. Ahora, le ayuda mucho la composición del nuevo gabinete, porque cosas que antes se debería haber logrado por acuerdos, hoy día ya están resueltas. Por ejemplo, Giorgio Jackson no va a tener el desafío de convencer a los diputados socialistas, porque ya están dentro del gobierno. El desafío que tiene es intentar llegar a esa mayoría para lograr aprobar alguno de los proyectos durante los primeros 100 días, o al menos promover alguna agenda potente. Ahora, yo creo que la agenda del Congreso también va a estar muy marcada de acuerdo a lo que pase en la Convención Constitucional. Pongo un ejemplo. En la Convención Constitucional ahora se está discutiendo someramente, pero ya se va a venir con el tiempo, la ampliación del plazo de duración, porque no van a alcanzar a resolver todo en solo un año de funcionamiento. Bueno, para que eso pase, requiere la aprobación del nuevo Congreso, pero no solamente una mayoría simple, de 2/3 de los diputados y los senadores, y por tanto va a estar obligado el gobierno y la Convención Constitucional a conversar con la derecha. Y eso obviamente es una encrucijada a la que probablemente no estaban tan acostumbrados en la Convención Constitucional, por ejemplo, pero que lo que hagan en el Congreso, en el gobierno, va a repercutir. Y por eso yo creo que esto es un enjambre, si podemos decir, institucional, o un engranaje institucional, donde cada cosa que se mueva va a afectar a una de las otras. Y eso yo creo que el gobierno, y en particular el ministro de la Sexpress, va a tener que tener la capacidad de mirar un poco desde arriba todo el panorama completo, porque lo que haga por algún lado para intentar negociar